Los materiales que requerimos los tenemos en casa y algunos necesitamos un exacto, un lápiz, una cinta de masking, una medida previamente que ya tenemos de 15 milímetros. Las chapas que requerimos para hacer esta sábana de cubos son nogal, maple, caoba y sapelli. Después les explicaré. Nada más necesitamos 3 tonos, pero yo elegí poner uno adicional, 4. Bien, ya tengo mi medida previamente hecha de 15 milímetros y ahora solamente nos resta cortar tiras de esta medida. Como hicimos con el video anterior de la greca, vamos a usar nuestro escantillón de 15 milímetros para cortar tiras. Lo ajustamos bien. Cortamos. Vamos a cortar varias tiras hasta que se agote el material que hemos dispuesto para esto. Dos, 3. Así sucesivamente vamos a cortar cada una de las hojas de chapa de madera. Bien, ya tenemos cortadas todas nuestras piezas de 15 milímetros. Ahora vamos a ir uniendo una a una. Lo hicimos la ocasión anterior. Una a una. Le voy a poner aquí un masking para que no se mueva. Y la inclinación es lo mismo, para no gastar material de más, porque si se dan cuenta, si los empezamos a unir así, todo esto es desperdicio y cuando ya vemos es mucho desperdicio. Entonces vamos acomodando una a una. Cada una de nuestras piezas: blanco, sapelli, nogal y maple. No importa, el orden porque después lo vamos a ir separando. No es como la greca. Una a una. Vamos uniendo poco a poco. No importa el orden, como dije. Y así sucesivamente hasta unir todas las piezas y formar una sábana. Bien, ya tenemos unidas todas nuestras tiras, 15 milímetros. No tenemos un orden de tonos. Tenemos nuestra inclinación. Recuerden que para hacer rombos se necesita que los 4 lados, las 4 caras sean iguales, midan lo mismo. Ahora, con mi medida, con la que corté las tiras, que son de 15 milímetros, voy a ir cortando
de esta manera. Deben procurar que no se les mueva, sujetar firmemente la regla o la escuadra con la que van a cortar. Miren, ahora ya tenemos rombos, si se dan cuenta. Debe de medir igual de aquí, acá, acá y acá. Las 4 caras deben medir lo mismo para cuando empezamos. Antes de seguir cortando más piezas, lo importante es verificar que en realidad se forme un cubo, para lo cual vamos a cortar de esta manera, o los podemos ir separando de la parte de atrás del masking, ¿no? Hacemos esto. Se dan cuenta, previamente enmascarados para que no se rompa ninguna pieza. Entonces, si se dan cuenta, podemos retirar de esta manera, uno a uno, o lo podemos ir haciendo con la navaja, cortando uno a uno las piezas. Y así separamos. Antes de continuar haciendo los cortes, debemos verificar que realmente tengamos aquí un cubo. Entonces vamos a unir nuestras piezas. Tenemos un cubo perfecto. Ya tenemos separados nuestros rombos y tenemos sapelli, maple y nogal. Ahora vamos a armar nuestros cubos. Uno de cada color. Y tenemos un cubo que hace contraste. Si no queremos contraste, podemos usar de una sola madera y tenemos otro cubo sin contraste, pero la misma dirección de la veta de alguna forma hace inevitable que el cubo se observe. Tenemos dos tipos de cubos. Este es de tiras de 1,5. Cada cara mide 15 milímetros. Estos rombos que corté son de 2 centímetros, y para que aprecien el tamaño, cómo se expande con pocos milímetros, cómo expande el toro. Se puede hacer del tamaño que ustedes quieran. Aquí la tira mide 2 centímetros y aquí mide 1,5. Bien. Podemos hacer cubos, pero no solamente cubos con estos rombos. También podemos hacer estrellas, ¿no? Y para la estrella podemos hacer lo mismo, sin contraste, ¿no? Sin contraste. Vean ustedes cómo se va formando. Son 6 lados. Tenemos una estrella sin contraste, pero podemos hacer también una estrella que tenga contraste. 2 tonos, por ejemplo. 2 tonos. Y tenemos una estrella con 2 tonos y poco contraste, pero también podemos hacer que tenga 3. Como tiene 6 lados, usamos 2 tonos de cada lado, ¿no?
siguiendo este patrón que hemos ido formando. Y tenemos una estrella. No quiero unirla, nada más es para que se percaten. Y tenemos una estrella de 3 tonos, compuestos de 2 o de una, sin contraste, ¿no? Entonces tenemos esto. Pero también podemos hacer con estos mismos rombos, ¿no? Podemos hacer un rombo más grande. ¿Cómo es esto? Mira, como lo queremos, invertir así. Rombo más grande. Y así pueden ir sumando más y más piezas y hacerlo. Y de aquí pueden ustedes jugar con los tonos que ustedes quieren. Pueden usar uno así. Pueden poner uno rojo. Puedo usar uno claro aquí. ¿Van viendo cómo se van formando cosas? A lo mejor aquí pongo uno negro igual. Si busco un patrón de simetría, entonces aquí tendré que poner uno rojo y acá uno claro. Y miren, de alguna manera formamos un rombo mayor con más simetría, ¿no? Esto puede variar dependiendo de su creatividad, su imaginación, ¿no? Pero todo esto y más se puede hacer con los rombos, ¿no? Pero nosotros vamos a armar cubos. Entonces vamos a hacer cubos. Ok, tenemos 3 tonos. Y vamos a empezar a unir. Ahora sí vamos a unir. En la marquetería se requiere de mucha paciencia, de imaginación, de creatividad, jugar con las vetas, con los tonos, ¿no? Ahora vamos siguiendo esto mismo. Aquí tenemos ahora uno claro, uno oscuro, uno claro, uno oscuro. Y aquí tenemos uno rojo. A mí me gusta mucho variar con los tonos. Entonces, lo que hago es a veces cortar un tono, maderas que tienen diferentes tonalidades, pero que van hacia rojo. Eso a mí me gusta mucho. Mira, hacemos otro blanco, otro de maple y uno oscuro. Ahora aquí meto uno de zapeles, si se dan cuenta. Ahora aquí voy a poner uno de nogal. Si yo hago esto, ya varié. Ya no va a ser un cubo. Ya varié, si se dieron cuenta, la dirección de la veta. Pero eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Si se dan cuenta, ahorita acabo de variar este otro también de maple.
¿eh? Entonces, nogal, maple y sigue nogal. Otra vez maple. Bien, ya tenemos nuestra sábana. Y aquí podemos ampliarlo al ancho que queramos o al largo. Bien, vamos a recortar. Justo la mitad. Recortamos aquí. Ahora ponemos la escuadra. Ok. Recortamos acá. Igual volvemos a poner nuestra escuadra de aquí a acá. Quiero evitar que se rasgue, entonces voy a usar el formol aquí. Y ya tenemos nuestra sabanita recortada. Esta fue la greca que hicimos. La vamos a aprovechar para este trabajo. La fijamos aquí. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Miden lo mismo. Por lo consiguiente, nada más la pasamos por encima. Marcamos. Y ahora hacemos un corte en 45 grados de aquí a acá. Ya la marcamos. Y recortamos. Ahora esta la pasamos por abajo. Y aquí la idea es que podemos unir las dos. Podemos ponerla así, haciendo la idea de que este y este es en la misma proporción, ¿no? Blanco con negro, o blanco con negro, o que también así se ve bonito, o decidimos ajustarlo esto a forma de que tenga la misma distancia de aquí a acá y de aquí a acá. Ahí está. Pues ya que marcamos aquí, ahora vamos a hacer un corte. Esto lo podemos usar con el mismo formol. No es muy ancho este formol para que haga de un solo corte. Y lo unimos.
vamos a fijar. Ahora vamos a hacer el otro corte. Tenemos otra greca y vemos que este va en esta posición. Al cortar necesitamos marcar en esta posición. Vamos a hacer la marca de este vértice a este otro. Marcamos el exacto. Bien, y así quedó nuestra sabanita de cubos. Si les gustó el video, recuerde presionar el botón de me gusta, compartir y suscríbete.